Es lunes. Para iniciar la semana vamos a la línea telefónica. Saludamos por esta vía al licenciado Manuel Andrade Díaz, comentarista justamente en Poder Informativo. Licenciado, muy buenos días. Le escuchamos. Gracias, mi querido Ángel. Buenos días. Gusto en saludarte a ti y a todo nuestro auditorio que tan gentilmente, como todos los días, nos hace el favor de escucharnos. Agradezco mucho a ustedes que hacen posible que me pueda comunicar y dar mi opinión de lo que está pasando con la gente de nuestro estado. El primer tema del que quiero comentar es el asunto de la crisis de México-Estados Unidos. Como sabemos, conocemos los síntomas de lo que está pasando, las consecuencias de esta diferencia entre Trump y Andrés Manuel, pero es importante que revisemos cuáles son los orígenes de este problema. Bueno, pues la crisis empezó desde que el hoy presidente López Obrador en campaña anunció que abriría un nuevo trato a los migrantes, ofreciéndoles la posibilidad de tener empleo, salud, educación y trabajo en la refinería y en el Tren Maya. Durante toda su campaña habló de que era necesario tener un cambio en la política migratoria del país. Criticó mucho la actitud que tenía Trump en relación con México cuando amenazaba con que México debería pagar el muro, que iba a obligar a México a que reconociera la necesidad de la construcción de esa pared entre la frontera de México y Estados Unidos. Y las contestaciones que Enrique Peña, que era el presidente de ese entonces, hacía eran objeto de crítica por parte de López Obrador, que lo llamaba blandengue, que le tenía miedo, que no le contestaba los tweets, que se veía muy agachón, pues, y que lo que necesitaba Trump era que alguien llegara a la presidencia que le contestara de tú a tú. Incluso dijo López Obrador, por cada tuitazo que pegue Trump, va a tener una contestación del presidente de la República cuando yo lo sé. A raíz de que llega a la presidencia, reitera la invitación para que los migrantes puedan llegar y ser tratados en México y tengan todo esto que te comentaba, y entonces se desata lo de las caravanas de migrantes. Como nunca en los últimos 100 años, se empiezan a organizar caravanas de gentes de todos lados, que vinieron desde Sudamérica, Centroamérica, África, Cuba, de un montón de lugares, se empiezan a internar por la fuerza en el territorio nacional. Todos vimos en la tele cuando se agarraron con las autoridades mexicanas en Chiapas, cuando la caravana cruzó y llegó a la Ciudad de México y llegó hasta el norte, y ocasionaron una crisis de seguridad espantosa en los estados del norte y en el centro del país. Y tal pareciera que se les olvidó, o se le olvidó al presidente López Obrador, que Trump desde la campaña montó su esquema sobre dos temas: migración y seguridad como un tema principal, es decir, en Estados Unidos tenemos problemas de inseguridad, tenemos escasez de empleo, tenemos problemas de muchas cosas por culpa de la migración. Por lo tanto, mi compromiso como candidato y como presidente mañana es que vamos a parar de tajo la migración ilegal que entra a Estados Unidos. Y el segundo tema fue el tema del retorno de las inversiones que habían salido del país porque habían tenido mejores condiciones en otros países como México, como la industria automotriz, por ejemplo, que acá había salarios más bajos, que había incentivos del gobierno, que les construían carreteras, les regalaban terrenos, les daban exenciones de impuestos, y Trump decía que toda esa mano de obra que estaba saliendo, esa inversión que estaba saliendo de Estados Unidos, había que repatriarla para que le diera empleo a los norteamericanos. Y habló entonces del muro, decía que México iba a pagar el muro que se iba a construir, y al conjuntarse todo eso con la invitación de López Obrador a las caravanas de migrantes, pues llegó un momento en que Trump, que ahora va a reelegirse o quiere reelegirse como presidente, pues revienta. Y revienta diciendo que México no ha cumplido con la parte de contener la migración, es más, que está facilitando que entren los migrantes a su territorio, amenaza con trabarlo un arancel de entre 5 a 25% de todas las importaciones mexicanas que lleguen a Estados Unidos, y se empieza a armar un gelengue de aquellos
que termina con una comitiva que manda López Obrador a Estados Unidos, que tiene que esperar una semana porque andaban todos de gira en Europa con la reina de Inglaterra, y 4 días después son recibidos, platican con los funcionarios de la Casa Blanca, y se logra, en parte de Donald Trump, muchísimas cosas más de las que yo creo originalmente pretendía. Logra revertir la política migratoria de López Obrador, esta que decía que le iba a abrir la puerta a todo mundo y que le iba a dar todas las condiciones para que entraran. Esto ya se revirtió porque ya obligó al gobierno de López Obrador que el 10%, fíjate nada más, el 10% de la Guardia Nacional, de todos los que van a integrar la Guardia Nacional, ahora se va a dedicar a cerrar la frontera sur. Es decir, va a cerrar el paso de los migrantes centro y sudamericanos, va a ser más estricto en el control de la migración, y ello es algo que va totalmente en contra de lo que había dicho este gobierno. También obliga a endurecer y a suspender el paso a México. Es decir, vamos a tener una frontera sur, como siempre ha sido la pretensión de los gringos, de que es más fácil controlar una frontera chiquita como la que tiene México con Centroamérica que controlar una frontera enorme como la que tenemos en el Río Bravo. Se obliga además, obliga a México, México se comprometió, aparte de impedir el paso de los migrantes centroamericanos al territorio, ahora se obliga a recibir a todos los deportados de todos los países que tenga Estados Unidos en lo que se resuelve su situación migratoria con costo para nuestro país. Eso va a ocasionar una crisis como la que ya vivimos en el norte, en Tijuana, en esos estados del norte del país, en Ciudad Juárez, donde llegó un momento que con violencia las autoridades municipales e incluso los habitantes del lugar empiezan a agarrarse a piña con los migrantes porque es demasiado el número de gentes que están asignados en ese lugar y que no pueden pasar. Obliga también a México a comprar productos agrícolas de Estados Unidos. Tengo entendido que son semillas, o sea, maíz, trigo, frijol, arroz y carnes. Tanta lucha que hemos llevado por muchos años para evitar que nos invadan de carne norteamericana o de semillas de dudosa procedencia, pues ahorita no queda otra más que visitar Estados Unidos y ya sabremos en el transcurso de los días la cantidad de esto que vamos a tener que comprar y consumir en México para satisfacción de Donald Trump. En pocas palabras, fuimos a resolver el problema en un pleito de perros y terminamos vendiendo hasta la casa y nos terminamos quitando el coche y terminamos de empleados casi de los gringos en relación de este asunto de un pleito entre 2 perros. Y todavía vamos a ver las consecuencias. Se hizo una reunión en Tijuana, como sabemos, para festejar, pero realmente las cosas no pintan bien, todo el mundo no quedó con buen sabor de boca a efectos de lo que se obtuvo con esta negociación. Por lo menos nosotros en el sur debemos de agradecer porque vamos a tener un poco más de seguridad y control en la zona, vamos a tener menos presencia de inmigrantes. Yo dije hace unos meses, te acordarás de que yo no estaba de acuerdo con esa política de ser candil de la calle y oscuridad en la casa, que si las obras iban a hacer en esta zona del sureste, pues está canijo que en lugar de darle empleo a los tabasqueños, que ya vimos el gran número que se presentó a pedirlo ahí en la nave del Parque Tabasco, ahora resulta que se lo tengan que dar a los sudamericanos y centroamericanos, porque son muy buena onda los mexicanos, ¿no? Esperemos a ver qué pasa con ese tema y seguiremos platicando, que seguramente, como dijo Trump, todavía hay detalles que tenemos que precisar. El otro tema es el de la seguridad en Tabasco. Bueno, por fin, gracias a Dios, se cumplieron los 6 meses, el gobernador decidió separar y retirar al anterior secretario de Seguridad Pública, el maestro Aguirre, quien, como yo he mencionado insistentemente, lo traté cuando fui diputado en el Congreso local, ya tenía 2 años con el gobierno de Arturo Núñez como secretario de Seguridad Pública, más lo que llevaba los 6 meses de este gobierno. Las cifras, las condiciones de seguridad del Estado, el abandono en la materia, todos los muertos, incidentes, asesinados, ejecutados, levantados, secuestrados que vivimos durante todo este tiempo, fueron más que evidentes de la incapacidad y la falta de resultados de quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero bueno,
Independientemente de todo, ya se hizo el cambio, que era lo que era un clamor popular, que era una necesidad objetiva para que se hiciera el cambio pertinente de seguridad pública. Y llega en su lugar una gente que yo lo conozco perfectamente bien. Ángel Mario Balcázar trabajó conmigo como procurador de justicia, lo conozco perfectamente bien. Es una gente con una enorme trayectoria en el servicio público del Estado, ha sido director de tránsito, ha sido subprocurador, ha sido funcionario subsecretario de gobierno, ha sido muchísimas cosas. Y en todas han dado excelente resultado porque es una gente honesta, trabajadora, entregada a las cosas que emprende. Y yo creo que así como yo, muchos tenemos esperanzas fundadas, expectativas de cambio, porque creemos que va a haber orden, va a haber estrategia y sobre todo algo muy importante, se va a provocar la participación social y ciudadana que hace mucha falta para que la cuestión de seguridad realmente se pueda resolver. Empieza Ángel Mario con el pie derecho, con todo el apoyo del gobernador. Tengo entendido que hoy en la mañana se hicieron la entrega de un apoyo de 180 patrullas y vehículos para seguridad pública, que van a venir a reforzar la presencia física de los elementos en todo el estado, y seguramente en poco tiempo veremos una estrategia de fondo, de forma, que nos permita tener y gozar de mejores condiciones de seguridad a todos los tabasqueños. Yo quiero felicitar al gobernador por la decisión tomada de nombrar a Ángel Mario Balcázar y desearle a Ángel Mario que haga las cosas bien. Independientemente de todo, estaremos muy pendientes para que su trabajo lo haga bien, y si no, también lo criticaremos como lo hemos hecho en estos espacios. Y el último tema que quiero tratar, mi querido Ángel, es el asunto de los casos de abuso infantil en Tabasco. Hemos estado escuchando en diversos medios reportes, señalamientos de que en escuelas de Tabasco se han presentado quejas y denuncias de padres de familia de abusos de sus hijos. Han abusado de ellos sexualmente en las escuelas. Se trata en este caso hasta ahorita de 2 escuelas particulares. Yo creo que independientemente de quiénes sean los dueños o de qué escuela se trate, lo importante es que las autoridades todas, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF, la Secretaría de Educación, la Comisión de Derechos Humanos, deben de tomar manos y meterse en ese asunto para indagar y descubrir la verdad de lo que está pasando. Algunos argumentan que son problemas de carácter personal, familiar, de pleito por entre los dueños de las escuelas. Eso nos debe de valer sombrilla a nosotros. Necesitamos que la autoridad se meta para que sepamos la verdad. Yo le creo a los niños, yo le creo a los papás. No creo que ningún papá, por mucho interés que tenga, puede salir a decir que a su hijo lo violaron, que lo abusaron sexualmente con tal de perjudicar a alguien. Pero si fuera un solo caso yo estaría de acuerdo, pero ya son varios casos que se han denunciado, porque yo creo que debe de activarse un protocolo por parte de las autoridades responsables de proteger tanto a los niños abusados como al resto de la población estudiantil. Debe de detonarse un mecanismo con los jardines de niños, con los kinders, con las primarias sobre todo, para que sepamos qué hacer en estos casos y estar muy abusados de nuestros hijos, estar muy pendientes para que no vaya a suceder nada de esto en ninguna escuela de Tabasco, ya sea pública o sea privada. Este tema del abuso infantil me tiene muy preocupado, porque no debe de suceder nada de eso en Tabasco. Debemos de ser vigilantes, no nada más como autoridad, sino también como sociedad, y cuando veamos cosas raras o dudosas en alguna escuela, antes de que pase una desgracia, levantar la voz y acusarlo, señalarlo, para que la autoridad intervenga con todo el rigor y castigue a estos hijos de su madre que se atreven a atentar contra lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños. Y bueno, pues veremos qué pasa durante la semana para poder platicarlo la próxima, mi querido Ángel.